Irán ejecuta a miembros de su propio Estado Islámico después de que el régimen se fracturara y convirtiera la seguridad interna en otro frente de guerra. Vimos una ola de ataques iraníes a barcos comerciales que cruzaban el estrecho. Los Emiratos Árabes informaron que 2 barcos fueron atacados durante la noche y hace poco la Asociación de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que otro fue atacado en la costa de Lima, en Omán. Este martes 14 de julio de 2026, la televisión estatal iraní anunció la ejecución de Mohieddin Abdullah y Hossein Palani, 2 integrantes del Estado Islámico condenados por rebelión armada y por participar en una célula que planeaba ataques dentro del territorio iraní. El grupo surgió después de la pérdida de las áreas controladas por el Estado Islámico en Irak y Siria y fue rastreado hasta un escondite en las montañas de Bamú, cerca de la frontera de Bahía. La operación terminó con militantes muertos o arrestados, armas incautadas y 3 integrantes de la Guardia Revolucionaria muertos. La Suprema Corte confirmó las sentencias, pero el lugar de las ejecuciones no fue divulgado. Teherán intenta vender la acción como prueba de fuerza, pero el momento revela otra cosa. El régimen enfrenta presión militar de Estados Unidos, ataques en el estrecho de Hormuz, tensión económica, un nuevo líder que sigue lejos del público y amenazas que surgen dentro de las propias filas. Amenaza. ¿Qué preparaba esa célula dentro de Irán? ¿Por qué el régimen se apresuró a ejecutar a sus integrantes ahora? ¿Cómo pretende Teherán luchar en tantos frentes al mismo tiempo? Mohieddin Abdullahi y Hossein Palani formaban parte de una estructura clandestina creada para mantener activo al Estado Islámico después de la pérdida de territorio en Irak y Siria. Según el informe de la prensa estatal, reproducido por Associated Press, la célula preparaba ataques contra objetivos iraníes. Las fuerzas de seguridad llegaron al escondite en Bamo, donde encontraron armas y equipos. 3 agentes de la Guardia Revolucionaria murieron en la operación, señal de que el grupo tenía capacidad de resistencia. La fecha de la acción no fue detallada, pero las ejecuciones fueron anunciadas el 14 de julio después de que las condenas fueran confirmadas por la Suprema Corte. En enero de 2024, el Estado Islámico se atribuyó los atentados en Kerman, que mataron a decenas de personas. Antes de eso, atacó el Parlamento iraní y el mausoleo de Jomeini. Para Teherán, una red yihadista sunita creciendo dentro de Irán representa un riesgo militar, religioso y político. La ejecución también funciona como una advertencia interna. Desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, la Organización de las Naciones Unidas informó que Irán ejecutó al menos a 21 personas y detuvo a más de 4.000 bajo acusaciones de seguridad nacional. Entre los afectados estaban opositores, acusados de espionaje y personas vinculadas a las protestas. En el caso de los 2 integrantes del Estado Islámico, existe una amenaza terrorista real, pero la divulgación responde al interés político de un régimen presionado a demostrar que todavía tiene el control. Afuera, la Guardia Revolucionaria sigue lanzando misiles y drones contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos. La fuerza publicó en mayo imágenes de los lanzamientos después de nuevos ataques estadounidenses y que la Unión Europea en unión Washington mantuvo aeronaves de reabastecimiento en el aeropuerto Ben Gurion, en Israel, y suspendió una retirada vinculada al alto el fuego anterior. La decisión amplía la capacidad de operaciones aéreas prolongadas y muestra que la Casa Blanca no confía en una salida rápida de la guerra. El Parlamento iraní comenzó a trabajar en un proyecto para formalizar la gestión del corredor y poner a las fuerzas militares al mando de la fiscalización. Ebrahim Assisi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, dijo que ese sería solo el primer paso. El mando militar iraní afirmó que no aceptará interferencia estadounidense. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso,
las aventuras y repetidas acciones maliciosas de Estados Unidos para interferir en la gestión del estrecho de Hormuz han puesto seriamente en riesgo la seguridad de la región, el comercio internacional y el tránsito de barcos, petroleros y buques comerciales. Desafortunadamente, la cooperación de algunos países de la región también hizo que el peligro de una expansión de la guerra en toda la región aumentara. Con base en esto, declaramos que, según los avisos anteriores, de ninguna manera permitimos ni permitiremos que Estados Unidos interfiera en la gestión del estrecho de Hormuz. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán enfrentarán cualquier tipo de perturbación e inseguridad en el paso de barcos comerciales. Irán enfrentará con rigor cualquier barco comercial o petrolero que sea desviado de su ruta designada por el ejército invasor y pirata de Estados Unidos. Donald Trump respondió diciendo que Estados Unidos actuaría como guardián del paso y cobraría por la protección de los barcos. La crisis ya pasó del discurso a los hechos. 2 petroleros de los Emiratos Árabes Unidos fueron alcanzados por misiles iraníes, según el gobierno de los Emiratos, con 1 muerto y varios heridos. Ahora faltan poco menos de 10 horas para que el bloqueo entre oficialmente en vigor y con eso vimos una ola de ataques iraníes a barcos comerciales que cruzan el estrecho. Los Emiratos Árabes informaron que 2 barcos fueron alcanzados durante la noche y hace poco la Asociación de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que otro fue alcanzado en la costa de Lima, en Omán. Este barco seguía la ruta sur por el estrecho de Omán, desafiando la ruta iraní. Ayer un portacontenedores chipriota fue alcanzado. Eso ocurrió después de que el presidente anunciara que los EPSOA van a imponer un bloqueo, controlar el estrecho y cobrar el 20% de la carga. Para cubrir los costos de seguridad, el tráfico de petroleros cayó al nivel más bajo en 2 meses. Teherán también retiró una gran cantidad de petróleo antes de que se restableciera el bloqueo estadounidense. Tanker Trackers calculó que más de 80 millones de barriles de crudo y derivados salieron de Irán en 26 días, una operación valuada en cerca de $6,000 millones. Otros 30 millones de barriles aún estarían esperando autorización. El régimen presenta esto como prueba de resistencia, pero la prisa por cargar los barcos revela preocupación por el cierre de las rutas. El petróleo financia al Estado, sostiene a las Fuerzas Armadas y le da oxígeno para continuar la guerra. La crisis se extendió a Yemen. Los hutíes lanzaron misiles y drones contra el aeropuerto internacional de Aba, en Arabia Saudita, después de que un ataque al aeropuerto de Saná impidiera el aterrizaje de una aeronave iraní. El gobierno yemení, reconocido internacionalmente, afirmó que impactó la pista para proteger su soberanía. Los hutíes acusaron a Arabia Saudita y anunciaron el fin de la reducción de tensiones, amenazando con romper una tregua que había disminuido los ataques durante 4 años. El objetivo estratégico es Bab el-Mandeb, un paso que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Canal de Suez. Entre el 12 y el 15% del comercio marítimo global, valorado en más de $1 billón al año, pasa por el corredor del Mar Rojo. Cuando el riesgo aumenta, las empresas desvían los barcos alrededor de África, agregando días de viaje, combustible, seguro y costo a los productos. Con Hormuz bajo ataques y Bab el-Mandeb nuevamente amenazado, Irán gana 2 puntos de presión sobre la energía y el comercio, sin necesidad de conquistar territorio. La ejecución ocurre en este ambiente de cerco. Teherán se enfrenta a Estados Unidos en el aire y en el mar, intenta controlar Hormuz, protege los ingresos del petróleo, sostiene a sus aliados en Yemen y combate células yihadistas cerca de la frontera iraquí. La amenaza descubierta en Bamo expone el límite de esa estrategia. El régimen necesita vigilar bases, petroleros, aeropuertos, ciudades y montañas al mismo tiempo. El Estado Islámico perdió el territorio, pero no desapareció y hoy opera a través de redes más pequeñas, móviles y difíciles de localizar. La Guardia Revolucionaria debe ampliar las búsquedas cerca de Irak y usar las ejecuciones como propaganda de autoridad. Cada nuevo ataque en Hormuz o en el Mar Rojo consume recursos que también serían usados en la seguridad interna. El régimen intenta demostrar que controla todo, pero ocultar al nuevo líder, movilizar misiles y acelerar exportaciones revela una estructura bajo presión continua.
La próxima amenaza puede surgir de otra célula pequeña dentro del propio territorio, mientras Teherán mantiene los ojos puestos en Washington, Israel y el Golfo. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Apoya nuestro proyecto y contribuye económicamente a través de la clave PIX que aparece en tu pantalla. Somos un canal independiente, enfocado en mantenerte informado con información veraz. Tu contribución nos ayuda a seguir de pie.